Hemos leído en Marcos 16 al 21, y para poder contextualizar lo que vamos a compartir esta mañana, debo recordar la predicación anterior, ¿no es cierto?, de los juicios que está enfrentando Jesús con las autoridades de la época. Si yo tuviera que titular esta mañana esta palabra, diría o lo expresaría así, que el padre soportó la burla a su hijo por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, lo entregó, ¿no es cierto?, para que tuviera que pasar por todo esto, para que el que crea en su mensaje tenga salvación y vida eterna. Amén. Así es que Jesús está ya enfrentando un juicio civil bajo la ley de Roma, ¿no es cierto? Y hay varias cosas que nosotros tenemos que recordar esta mañana para poder tomar la continuidad y cómo se fueron correlacionando las cosas. Primero, recuerden que Jesús, Él oró en Getsemaní. Dice que estaba afligido hasta la muerte. Sus lágrimas o su sudor eran como gotas de sangre, ¿no es cierto?, que caían sobre la tierra. Pero luego que termina ese proceso, esa oración tan profunda, Jesús se levanta con paz. Él está en paz, su Padre lo ha confortado y por lo tanto tiene todo lo necesario para enfrentar la última etapa que él tiene que vivir. Y así lo dice San Marcos 14:36, ¿no es cierto? Dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de ti esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esa oración que fue reiterada, recuérdense que 3 veces él hizo pausas, ¿no es cierto?, para volver a hablar con su Padre, y en la última él se levanta ya dispuesto para lo que tenía que enfrentar. Así que va la primera acusación, ¿no es cierto? A él lo sometieron a un juicio religioso y fue acusado de blasfemo, ¿sí? Porque él decía ser el Hijo de Dios. Si él no hubiera sido el Hijo de Dios, estamos de acuerdo con que el juicio era correcto, pero era el Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene que soportar el juicio entonces del pueblo de Israel, de las autoridades de Sanedrín. Así es que, como ellos no tenían facultad para sentenciar a muerte a una persona, menos a un rabino, un maestro, tienen que ir a las autoridades romanas. Entonces van y acusan a Jesús, ¿no es cierto? San Juan da mayores detalles acerca de esto en San Juan 18, 29 al 30. Entonces se presentan ante Pilato y traen a Jesús para acusarlo y de esa manera lograr la sentencia de muerte. Pero Pilato, que es un hombre hábil en lo que es gobierno, era un político diestro, y por lo tanto pregunta las causas. ¿Cuáles son las causas por las cuales quieren, ¿no es cierto?, procesar con una sentencia capital a un hombre? Y ellos buscan excusas para poder presentar ahí, ¿no es cierto?, todas las pruebas, pero en realidad no hay pruebas y la respuesta de ellos fue evasiva. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. San Juan 18, 29, 30. En realidad ellos buscan la forma de que Pilato pueda atender el caso. Pero como Pilato ve que es un tema religioso,
Lo están acusando de blasfemo por lo que él dice. Por lo tanto, para el derecho romano eso no tenía ninguna importancia. Así es que Pilato se saca el tema de encima. En la primera, dice en San Juan 18 al 31, la parte A. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Esto no es tema que debo resolver yo. Así es que ellos, no conformes, ¿no es cierto?, con la resolución de Pilato, hay una apelación de parte de la autoridad religiosa, y los judíos en el mismo 18, 31, 23, en San Juan, y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esa es la apelación. Y por lo tanto, dado que no están autorizados en ese sentido a poder emitir un juicio de muerte, una resolución de esa naturaleza, obligan, ¿no es cierto?, a Pilato a que sea escuchado. Pero en esta oportunidad agregan otras cosas a la causa. ¿Ah? Viene la segunda acusación, están persuadiendo a Pilato acerca de los cargos, ¿no es cierto?, que quieren, en este caso, impugnarle a Jesús. Dice Lucas 23, 2, dice: fíjese, son las cosas por las cuales ellos apelan a una segunda acusación. Le dice: pervierte a la nación, perturba a la nación, incita a la nación a la rebelión. Eso es lo que están diciendo. Luego les dice: prohíbe pagar a César el tributo. ¿Están diciendo verdad o mentira? ¿Están mintiendo? Están mintiendo. Autoridades religiosas que ellos decían, ¿no es cierto?, cumplir la ley de Dios. Luego dice: y pretende ser rey. Pretende ser rey. Por lo tanto, una serie de argumentos que son mentira. Pervierte a la nación. Lo único que él hizo fue hacer el bien. Amén. Sanó a cuántos enfermos. Alimentó en el desierto a cuánta gente. Los llamó siempre a la paz. ¿De qué perversión estos hombres están hablando? Luego agrega y dice: prohíbe pagar tributo a César. Cuando le fueron a preguntar, porque siempre buscaron acorralar a Jesús, ¿no es cierto?, para hacerlo caer. Y fueron y le preguntaron: ¿es lícito pagar tributo al César? Tentando a Jesús, buscando la forma de hacerlo. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, le dijo: a ver, tráigame una moneda. Y les dijo: ¿qué rostro está aquí en esta moneda? ¿Qué rostro era? El de César. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Jesús? Dar a César lo que es de César, es decir, paguen los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Punto. Jesús fue clarísimo. Pero ellos buscaban acusarle. Luego pretende ser rey. Cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, ellos reconocen a Jesús como un potencial líder, ¿no es cierto?, como el Mesías que ellos estaban esperando, un líder político que los liberara de la esclavitud de Roma. Por lo tanto, dicen: ¡Hosana! ¡Sálvanos ahora! Significa: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no era el reinado del que Jesús siempre habló. No es el reinado que siempre le habló. Porque Jesús no estaba interesado en los temas políticos y todas las pugnas que habían entre el pueblo y Roma. Porque el problema del ser humano era mucho mayor que eso. ¿Cuál era el tema relevante y por qué Jesús había venido? Él, cuando comienza su ministerio, dijo: el reino de los cielos
se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Es decir, les plantea cuál es la situación, el problema que el ser humano tiene. De eso él venía. Pero ellos lo están acusando de esto. Así es que Pilato tiene que interrogar a Jesús. Tiene que hacerlo. Y podemos verlo en San Juan 18, 33 al 37. Da detalles de esto. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Es cierto lo que estos tipos dicen? Respondió Jesús. Le dice claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le vuelvo a decir claramente, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por lo tanto, le dice, todo aquel que ha sido elegido, predestinado para ser de la verdad, necesariamente debe oír mi voz. ¿Cuál era el problema de Pilato? Que él no era de la verdad. Al menos hasta ese momento. Nosotros no sabemos finalmente qué pasó en el momento de su muerte. Dios lo sabe. ¿Se habrá arrepentido de todo lo que hizo? No lo sé. Así es que, fíjese que, entonces, Pilato, que era un hombre de autoridad, no lo olvidemos, dice en San Juan 19:10, dice, entonces le dijo, ¿a mí me hablas? ¿A mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Mire, no se pierdan de esta frase. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esa es el interrogatorio que hace Pilato. Pero fíjese que la autoridad de Pilato se complica en los puntos siguientes que lo voy a mencionar y por eso que no se olvide esa frase. La resolución de Pilato, al escuchar el testimonio de Jesús, va y dice, cuando Jesús terminó el interrogatorio, dice, salió él otra vez a hablar con los judíos y dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hay delito por el cual yo pueda procesar a este hombre. Si él habla que su reino es de otro mundo, Pilato a él le interesa el mundo donde está él. Punto. No hay peligro para Roma, de acuerdo a lo que él está viendo. Pero fíjese que cómo la codicia, la ambición de poder, cómo corrompe la justicia. Cómo corrompe, en realidad, más que la justicia, a los que están a cargo de resolver con el tema de la justicia. Fíjese que Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato le había dicho, ¿no sabes tú que yo tengo poder para crucificarte o liberarte? Eso le está diciendo, pero fíjese lo que ocurre en el siguiente punto. Dice, desde entonces, cuando Pilato resuelve, dice, no hay en él delito. Pilato buscaba soltarle, pero los judíos daban voces, fíjese, diciendo, si a este
sueltas, porque tenía la autoridad, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Con esas palabras de las autoridades judías, lo que ocurre es que Pilato vio en riesgo su autoridad, su poder. Frente a eso, la corrupción se lo consume. Y, por lo tanto, él que había dicho que tenía autoridad para crucificarlo, para liberarlo, parece que ya no tanto. Parece que podía más el poder estar ahí arriba que actuar con justicia. Y ese es el problema del ser humano, ¿o no? ¿Ah? Ese es nuestro problema de todos nosotros. ¿Cuál más, cuál menos? Quienes están hoy día en autoridad es peor todavía, porque tienen responsabilidad de resolver a partir de los hechos, las pruebas, los antecedentes. Pero en todo orden, este es el gran problema del ser humano, ¿no es cierto?, que es la corrupción, ¿sí? ¿O estoy hablando algo que no? ¿Ah? Es la corrupción, por hermano. Si la corrupción está materializada, miren, es más fácil verla cuando usted, perdónenme los señores políticos, cuando los escucha hablar. ¿Sí? Pero muchas veces, hasta incluso el pueblo de Dios, fíjese que les cree. ¿Qué dijo el Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros podemos tener nuestra opinión y todo, pero confiar en ningún caso. Así es que este es el gran tema. Que con todo esto, fíjese que Pilato quiere delegar la responsabilidad. Y yo creo, y lo que he aprendido en mis años de profesión, que la responsabilidad no se delega. Uno puede delegar autoridad a alguien, mira, hazme tal cosa, prepara tal informe, haz tal cosa. Pero la responsabilidad nunca se delega, ¿o no? Nunca se delega. Si usted tiene en su vida, está a cargo de algo, responsable de algo, tiene algún cargo, no sé, la responsabilidad nunca lo va a delegar. Si la persona que trabaja con usted se equivoca, usted se equivoca. Así es simple. Así es que si tenemos personas a cargo, asegurémonos que hagan las cosas bien. Así que mire, el deber de Pilato era juzgar a Jesús y emitir sentencia. Él era responsable, ¿sí? Sin embargo, le entregó esa facultad al pueblo, que el pueblo decidiera. El pueblo decidiera para condenar a un inocente. Así es que a Pilato de nada le sirvió lavarse las manos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo él? Vino, tomó agüita, se lavó las manos y dijo, soy libre de la sangre de este inocente. Pero no le sirvió eso. Este relato, lo que nosotros hemos escuchado, muestra la expresión máxima de la maldad del ser humano. Así es. Y por eso que vino Jesús, porque de otra manera no viene, ¿cierto? Si fuéramos todos bonitos, nos sometiéramos a Dios, a su ley, pero Jesús sabe que no es así. Por eso que Él dice en una de estas expresiones, con todo lo que Él está viviendo, dice, Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y ese es nuestro gran problema. Jesús murió por aquellos incluso que lo condenaron. Murió por ti y murió por mí. Amén.
Bien, así es que habiendo enmarcado la predicación, porque todavía no parto, aquí está el marco de las cosas que hemos compartido. Pero el gran tema viene ahora en centrar lo que hemos leído y lo quiero dividir en dos partes. Uno es la burla, que vamos a ver en detalle, y el inicio de la vía dolorosa. Son las dos cosas que quiero compartir esta mañana. Entonces, Pilato había fallado en sus intentos. Él falló como juez, falló. Intentó devolver al acusado al Sanedrín, no lo logró. Tuvo que tomarlo y ser juzgado. Intentó traspasar el caso a Herodes. Como Jesús era de Galilea y Herodes tenía ahí el dominio y control y estaba ahí, va y le manda el caso a Herodes. Me lo saco de encima. Pero Herodes vio, lo interrogó. Herodes había escuchado de Jesús. Y como Herodes había escuchado de las cosas que había hecho Jesús, lo que él quería era ver si Jesús hacía un milagro ante sus ojos. Jesús no estaba interesado en eso, porque en realidad su ministerio era traer buenas de salvación y de vida eterna. Ahora, que Jesús haya hecho tantas cosas fue para mostrar la gloria de Dios. Pero el propósito de su ministerio era traer las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y ese es el problema que hoy día tenemos. Hoy día la gente busca milagro y sanidad y eso es lo que quiere. Y después, nada, no hay arrepentimiento de pecados. Es el gran problema de nuestra sociedad. Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y si alguien disfrutó de la misericordia de Dios, si alguien fue sanado, alguien fue liberado, alguien recibió de Dios, fue solamente por mi misericordia. Nada más. Así es que había fallado en el intento de que Herodes hiciera cargo del caso. Finalmente, dice, bueno, recurre, ¿no es cierto?, a una actividad que tenían siempre. Es como el derecho que tiene el Poder Ejecutivo. Él tenía el derecho de liberar a uno de los culpables, es decir, que el pueblo eligiera. Mire, les voy a presentar a dos personas. Barrabás era un tipo que había de verdad, se había levantado en rebelión. Él había matado gente. Por lo tanto, estaba preso de manera correcta. Jesús estaba siendo procesado así, pero tan rápido. Era el juicio más extraordinario que ha existido en la historia de la humanidad. 4 juicios, así como 4 procesos, así, interrogatorio tras interrogatorio. Vamos a ver después todo el historial. Y tiene que enfrentarse, lo paran frente a Barrabás. Herodes espera, el sentido común de la gente era que iban a liberar a Jesús. Esa era la jugada de Pilato. Pero también falló. Porque la gente eligió ¿a quién? Para que fuera liberado. A Barrabás, no a Jesús. Esa era una facultad que tenía él como autoridad. Cosa que también ha pasado en nuestro país. ¿Sí o no? Los indultados del estallido antisocial de octubre, ¿de qué año fue? 2019. Ahí está las facultades, en este caso del presidente, ¿no es cierto?, de condonar a delincuentes. Entonces, las dos cosas en esto que falló Pilato, ¿no es cierto?, dice queriendo satisfacer al pueblo, queriendo de alguna manera agradar al pueblo para que lo siguiera eligiendo y no lo acusara, ¿no es cierto?, a César, porque su gran preocupación era si lo acusaban, porque Pilato no era de los trigos muy limpios. Él tenía un historial como político con cosas turbias.
Así es que quería estar en la buena con el Sanedrín. Así es que Pilato, queriendo agradar al pueblo, ¿no es cierto?, soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Así es que ahora viene la burla. La burla dice que el texto que hemos leído, los soldados llevaron adentro a Jesús de nuevo, al atrio, al patio, al pretorio donde estaba la casa del gobernador, ¿no es cierto?, y convocaron a toda la compañía, y a la mayor cantidad de soldados que formaban parte de esto. Ellos eran, en realidad, estos soldados eran soldados romanos, ¿no es cierto?, pero en el sentido del servicio que prestaban, porque eran reclutados de diferentes partes por el emperador, ¿no es cierto? Se piensa que a lo mejor eran soldados sirios que habían sido reclutados porque ellos hablaban arameo, conocían el lenguaje de Jesús, el idioma, ¿no es cierto? Así que estaban enterados de las costumbres hebreas. Así que ellos tuvieron chip libre porque en realidad ya este hombre había sido condenado a la crucifixión, por lo tanto ya había perdido todos los derechos que ellos podrían haber considerado, pero eran hombres crueles, eran bárbaros. Dice el verso 17 que lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas. Esa corona era para simular la corona del César, que era una corona de oro con las hojitas de laurel, ¿no es cierto?, muy linda. Y ellos simulan con eso una cruz de espina y comenzaron una parodia, a reírse de Jesús, a saludarle: salve, Rey de los judíos. Usaron el color púrpura. El color púrpura era un color con que se vestían la realeza de Roma. Ellos ocuparon una vestimenta con esos colores. Lo vistieron de esa manera para simular la corona de César, una corona de oro. Mire, todo lo que tuvo que vivir Jesús, las Sagradas Escrituras dieron testimonio de esto. ¿Sí? Si usted va a Isaías 50, verso 6, dice: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me saban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Es decir, 700 años antes estaba revelado lo que iba a vivir el Hijo de Dios. Fíjese que Pablo, escribiendo a Filipenses, también habla acerca de esto, de el acto que Jesús hizo. Recuerden que es el Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios, no estamos hablando de una persona común y corriente. Pablo en Filipenses 2, 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de hombre, que era su condición frente hoy día al pueblo y a la autoridad romana, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él eligió, Jesús eligió por ti y por mí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, y muerte de cruz. Eso tenía un significado para el pueblo de Israel. Porque el que era crucificado en una cruz era un maldito. Era un maldito. Así que Pablo describe esto. Ahora, la pregunta: ¿qué desató tanta ira en los soldados? Fíjese que de los versos 19 al 20 detallan: le golpearon la cabeza, lo escupían, se ponían de rodillas: salve, Rey de los judíos. Qué terrible. Juan en el capítulo 19
da más detalles acerca de esto del 19, del 1 al 6. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito ha hecho en él. Es decir, Jesús ya había pasado por los azotes. El látigo era una cosa de cuero con incrustaciones de hueso. Por lo tanto, cada latigazo sacaba el pedazo de la piel. Surcos tenía Jesús en su espalda, sangrando, para ver si ese sufrimiento, esa cara ensangrentada, persuadía al pueblo para que cambiaran de opinión. Así que lo saca, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él, y aún así lo he golpeado, le he dado de latigazos. Pero él guarda silencio. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale. Persuadiendo al pueblo a que tomara la misma actitud. Crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Así que Pilato aparece en escena otra vez. Lleva a Jesús a la multitud y después de azotarlo y espera que eso sea más que suficiente, pero no lo es. He aquí el hombre, dice, para despertar la compasión del pueblo por ese hombre que es inocente y que está siendo golpeado, pero no es así. Pilato no haya crimen, no haya nada que dé alguna razón para crucificarlo, pero la elección del pueblo y de las autoridades fue crucifíquenle. Así que el Señor, con todo ese dolor, Él lleva una corona de espinas, lleva un manto de púrpura. Es un patético espectáculo lo que ellos están haciendo. Lo exponen a la vista del público. Jesús bañado en sangre, porque eso es, y cubierto de mordeduras de los látigos. Pero ese sacrificio, soportar todo eso, lo hizo con la finalidad de traer buenas nuevas de salvación para ti y para mí. Él solo llamó al arrepentimiento de pecados. Arrepentidos y convertidos. El camino que la humanidad ha tomado es un camino equivocado. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y seguros, pero su final es de muerte. Así que el ser humano necesita a Cristo. Él nunca llamó a la insurrección, nunca llamó a la violencia. Él siempre trajo palabras de esperanza a un mundo perdido, a un mundo sin Dios. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que conoce el corazón del ser humano, Él escribió a través de los profetas la maldad del hombre sobre el Hijo de Dios. Ahí queda materializada la maldad del ser humano. Cada palabra que fue escrita y que lo relata el libro de Isaías con tanta precisión fue ratificada por los evangelios. Dice Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue escupido, fue golpeado, agredido, herido. Pero él guardó silencio.
Eso fue lo que vivió Jesús en todo este tiempo de burla al cual fue sometido. Terminado todo este proceso, recuerden que Jesús viene de no descansar, de no dormir, de la noche, de haber terminado la cena con los apóstoles. Recuerden que Él se fue a orar y viene todo este proceso. Él no ha tenido descanso, permanentemente en sufrimiento. Y ahora viene la segunda parte, que es la vía dolorosa. Jesús va a iniciar esta vía dolorosa ensangrentado. Sus espaldas con surcos sin piel, con intensos dolores, Él va camino al Calvario. Es tanto el agotamiento de Jesús y la pérdida de sangre que Él ha tenido, que no tiene fuerzas para caminar con esa cruz. Y el verso 21 del texto que hemos leído dice que dado que Jesús, el libro de San Juan da mucho más detalles del relato, pero dice que Él cargó su cruz, pero Él, producto del cansancio, se caía, no podía soportar. Imagínese usted un madero de cruz. Si nosotros acá hemos reflejado más o menos una cruz muy real, el madero que Él cargaba era similar a ese durmiente en su espalda. Ahí Él tendría que entregar su vida. Así es que los soldados o las autoridades romanas tenían facultades para tomar a cualquier persona que fuera pasando por el lugar y pudiera llevar al sentenciado a muerte para que pudiera cargar su cruz. Y dice el verso 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. El libro de Juan relata que Jesús sí, por un periodo breve de tiempo, Él cargó la cruz en San Juan 19, 16 y 17. No por mucho tiempo. Su agotamiento físico lo imposibilitó de seguir avanzando más allá de todo lo que Él tenía que caminar. Fíjese que durante las 15 horas que habían pasado, recuérdense que esto ocurre en la madrugada del día viernes, del día de reposo, que todavía no partía. Pero mire las cosas que ocurrieron en esas 15 horas, para que usted tenga una noción de lo que tuvo que vivir Él. Primero, el ambiente era tenso en el aposento alto. Recuérdense, Jesús estaba ya experimentando y sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Él estaba señalando y estableciendo las últimas instrucciones que sus discípulos tenían que hacer. Tenían que recordarle, ¿no es cierto?, con la cena, con el pan y el vino. Viene en esa noche la traición de Judas. La traición de Judas. La agonía en el Getsemaní, cuando Él está orando. Está sudando sangre. Y eso ya lo vimos en las predicaciones anteriores, que eso tiene una connotación, ¿no es cierto?, que en la medicina tiene un nombre. La deserción de sus discípulos, otro golpe más. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él está viviendo entonces todo esto. La deserción de sus discípulos, la tortura, ¿no es cierto?, de un juicio totalmente hipócrita ante el Sanedrín. 3 veces estuvieron interrogándolo a Jesús. La burla en el palacio de Caifás.
La negación de su discípulo más prominente. ¿Sí? ¿Se recuerdan quién fue o no? Pedro. Pedro. El juicio ante un juez injusto. ¿O Pilato fue justo? No fue justo. Si no hizo lo que tenía que hacer, no hizo el trabajo. La terrible prueba de ser azotado. Luego tiene que soportar la declaración de la sentencia de muerte contra él. Y el prolongado maltrato de los soldados en el pretorio. Todo eso el Señor tuvo que vivir. Humanamente hablando, ¿no es cierto? Lo sorprendente sería que si Jesús hubiera sido como humano, ser capaz de soportar todo eso. Él no pudo soportar llevar el madero. Así es que va pasando Simón de Cirene por ahí. Simón de Cirene ni se imaginaba lo que tenía que enfrentar. Dice que venía del campo, a lo mejor él venía a celebrar la Pascua. Cirene era una localidad de Egipto, donde más probablemente vivían, era una colonia judía. Pero es sorprendente el detalle que da Marcos. ¿Por qué Marcos diría esto, daría más detalle? Y lo vamos a ver. Dice el texto que hemos leído, dice, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre, dice, de Alejandro y de Rufo. ¿Quién era Alejandro y Rufo? Usted tendría que hacerse la pregunta, yo se lo voy a decir, pero todavía no. Marco da este detalle. Dice que es el padre de Alejandro y Rufo. Probablemente, ¿no es cierto? Aparentemente, por lo que dice Marco, pareciera que Alejandro y Rufo eran personas conocidas. ¿Sí? Recuerden que todo esto fue escrito después de que Jesús vivió todo esto. Fíjese que yo le voy a dar la respuesta. En la carta de Romanos, cuando Pablo ya está terminando la carta a los romanos, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 60 años, por ahí, más o menos. Fíjese que al final Pablo hace referencia a Alejandro y a Rufo. Dice Romanos 16:3, dice, escribe, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo sentía a la madre de Rufo como si fuera su madre. Así que evidentemente la madre de Rufo era la esposa de Simón. La madre quizás había atendido a Pablo cuando estuvo preso. Fue algo tan maternal para él, digamos, sentir como si fuera su madre. Esa cosa que solamente es de las mujeres, fíjese. ¿Ah? Esa cosa que todas las mujeres tienen en el trato, que uno como que es más frío en eso, ¿no? Pero eso se lo dio Dios a las mujeres. Y Pablo lo sintió. ¿Ah? Así es que, si esto es correcto, Simón, sin darse cuenta, sin saberlo, quién era ese hombre al que tenía que ayudar, ¿no es cierto? Él prestó un servicio quizás obligado, sin pensarlo, pero para él llegó a ser una verdadera bendición. Para él y su familia, y para muchos otros que después Simón compartió el testimonio y la experiencia. Yo cargué, ayudé a Jesús, lo ayudé a llevar esa cruz. Ellos se habían convertido a Cristo. Por lo tanto, que Simón haya pasado por ahí no era casualidad. Era un llamado. Un llamado como muchos y como todos los que estamos esta mañana aquí.
Así que, para ir concluyendo, esta mañana nosotros que hemos tenido la bendición de hoy día escuchar la palabra del Señor, todas estas cosas que el Señor tuvo que vivir por ti y por mí, que Él nos dé entendimiento, claridad, para poder llegar a comprender todo lo que nuestro Señor tuvo que vivir, nuestro Señor y nuestro Salvador, para que podamos volcar toda nuestra adoración a Él. Porque Él te dio salvación y vida eterna. ¿O es un mérito tuyo? ¿Quién murió por ti en la cruz? Él. Él dio su vida, siendo el Hijo de Dios. Así que Jesús, Él cargó mis pecados y tus pecados. ¿Para qué? Para conciliarnos con Dios. Recuerde que el ser humano es enemigo de Dios por su desobediencia, pero Jesús pagó el precio. Él lo hizo. Mientras los gentiles y los judíos se burlaban de Jesús en su camino al monte Calvario, Jesús sabía que en sus hombros cargaba tu pecado y mi pecado, porque Él cargó el pecado de la humanidad. Y así lo dice Pedro, así lo dice él en 1 de Pedro 2:24. Dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Por cuyas heridas nosotros hemos sido sanados del pecado que tiene a la humanidad perturbada, apartada de Dios. Pero Él, en sus heridas, Él cargó nuestro pecado, y por su llaga dice que nosotros fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado que está hoy día destruyendo la humanidad. Él te dio salvación y vida eterna. Por sus llagas hemos sido curados. Fíjese que Colosenses 2, quiero compartirlo con ustedes porque a mí es un texto que lo siento tan profundo. En Colosenses 2, del 13 al 15, fíjese lo que dice. Y vosotros, dice, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿qué? Todos los pecados, anulando ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó en la cruz. Parecía que era un perdedor, parecía que ahí se terminaba todo. Pero en los planes de Dios, justamente, estos hechos eran los que traerían salvación y vida eterna. Por lo tanto, solamente hemos alcanzado misericordia de Dios porque Él nos ha dado su gracia. ¿Y la gracia qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la gracia? Es un don no merecido. Es un regalo de Dios. Así es que ahora la salvación es para judíos y gentiles, para libres y esclavos, para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Pedro así lo dice también en 1 de Pedro 2:10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero hoy habéis alcanzado misericordia. Bendita palabra del Señor. Así es que estamos en paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios.
dice Romanos 5:1, habiendo sido justificado por medio de la fe en el Señor Jesucristo, estamos en paz para con Dios. Ahora hay comunión entre tú y Dios. Como dirían los argentinos, entre vos y Dios. Ahora estamos en comunión con Él. Si hay alguien en esta mañana que no ha conocido a Cristo, es la oportunidad de conocerlo, de escuchar su voz, porque Él está aquí y vive y reina para siempre. Es cierto que a lo mejor en nuestra vida hemos pasado situaciones complicadas, pero sí ahora nuestra vida sí tiene sentido. A pesar de las dificultades, a pesar de los reveses, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, nuestra vida sí tiene sentido, porque el Señor le ha dado sentido. Así que cuando tus fuerzas ya están diezmadas, cuando quizás la pena te está consumiendo, cuando el dolor es insoportable, no te olvides que esto no termina acá. Jesús pagó el precio para vivir eternamente con Él. Esperamos la venida del Hijo de Dios. Esperamos, pero Él ya no va a venir en la condición que vino antes. Ahora sí viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a buscar a un pueblo, a una iglesia, a su esposa. Así que Jesús pagó el precio y por lo tanto eres un escogido de Dios. Él entregó su vida en la cruz para darnos vida juntamente con Él. Quizás a lo mejor tú pensarás, mira, a lo mejor más de alguna vez no te has sentido valorado. Más de alguna vez a lo mejor te has sentido subestimado, sintiendo que eres poca cosa, porque eso nos pasa muchas veces. Quizás muchas veces te has sentido muy solo a pesar de estar rodeado de mucha gente. Quizás muchas veces te ha pasado por la mente pensamientos que nada tiene sentido. Pero frente a todo esto, frente a esas situaciones que nos ocurren en la vida cotidiana, porque somos seres imperfectos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores, porque esa es nuestra naturaleza y por eso que somos fariseos ¿en qué? ¿Somos fariseos en qué? ¿En rehabilitación? ¿En recuperación? ¿En restauración? Sí, porque somos seres imperfectos. Y muchas veces creemos estar súper bien espiritualmente. Y de repente, una situación, una dificultad, un problema, nos debilitamos porque esa es nuestra naturaleza. Pero ¿sabe qué? Hay un verso en la Biblia que a mí me encanta. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, ¿de qué? Del que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Por lo tanto, no estamos solos. El Señor está con nosotros siempre. Gloria al Señor por eso. Y quiero terminar con el siguiente texto en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque muchas veces sentimos que a lo mejor somos poca cosa. Nos sentimos subestimados. Pueden ser diferentes razones. Pero fíjese lo que dice 1 de Pedro. Lo que nosotros somos para Dios. Más vosotros, dice, soy linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz
admirable, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Por eso que nosotros debe haber devoción y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hoy día Él está centrado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Amén. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está algunos días contigo. Todos los días. ¿Qué dijo Él? Y estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y eso nos da paz.